Nuestro tema de hoy, Ferrocarril de Cúcuta, Patrimonio Ferroviario de Norte de Santander. Nuestra invitada, María Teresa Vela. Ella es arquitecta, historiadora patrimonial y además finalista en la 27ª Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo con este proyecto del ferrocarril. Muy buenas noches, María Teresa. Bienvenida a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Buenas noches, agradezco la invitación a la revista Contraluz y a ustedes, pues los panelistas, a Luis Jesús Botello, a Rafael Antonio y a las personas que asisten a este conversatorio. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. María Teresa, el ferrocarril de Cúcuta es ese patrimonio ferroviario que a usted se le ha metido en la mente, en el corazón, en el alma. ¿Cómo va con ese proyecto? Gracias. Primero que todo, pues yo quería hacer una aclaración. Yo no estoy sola en este proyecto. Estamos muchas personas encaminadas no solo a la recuperación de nuestro patrimonio ferroviario, que consiste en las antiguas estaciones del ferrocarril, sino también pues en el plantear un nuevo ferrocarril y un tranvía para Cúcuta. Y pues quería pues aclarar, pues yo soy arquitecta, especialista, o he trabajado todo el tiempo en el tema de la restauración del patrimonio desde que salí de la universidad, pero no soy historiadora. Hemos trabajado con la historiadora María Yolanda Suárez en este proyecto. Ella lleva muchos años trabajando, gracias a ustedes la invitaron acá, también para hablar sobre el libro del ferrocarril, y pues es una unión de diferentes profesiones y diferentes, o sea, en un proyecto de esta magnitud tenemos que tener pues la colaboración de muchas profesiones y de cada profesión pues en su tema, para lograr llevar a cabo pues un proyecto como estos. Y es un proyecto que va muy adelante, Luis Jesús. Sí, efectivamente, con la anterior especialista que tuvimos acá en historia y hoy tenemos la arquitecta, para hacer ese trabajo interdisciplinar, ¿no?, que vienen haciendo ellos con respecto a la historia patrimonial del ferrocarril de Cúcuta, la importancia que tuvo para el desarrollo económico, cultural, social en la época, y que hoy anhelamos, ¿no?, tenerlo de nuevo, y ese es el proyecto que este grupo de profesionales está planteando desde hace algún tiempo. Yo quisiera preguntarle a María Teresa, empecemos. El ferrocarril Cúcuta, la locomotora Cúcuta, después de la reestructuración de la redoma, el terminal, ¿está bien ubicado? Ustedes, desde su perspectiva arquitectónica, cultural, histórica, ¿sí creen que ahí, en ese puesto, y que donde quedó la locomotora, era lo más indicado? Pues no sé, la van a dejar en el mismo lugar. Pues cada persona pues tiene su concepto de dónde estaría, ¿no? Yo quisiera que la pusieran en un lugar que no fuera en medio de los carros. Yo la pondría en un sitio como más asequible a las personas, como yo la pondría de pronto en el malecón o en otro lugar, como para que las personas la pudieran apreciar mejor. Pero no sé, no sé, pues no sé dónde la van a dejar. No sé si ustedes saben si la van a dejar en el mismo lugar. Pues esa locomotora está declarada bien de interés cultural a nivel departamental. Es una locomotora pequeña que inclusive pertenecía al ferrocarril del Táchira. Pues es lo único, aparte de las estaciones, que nos recuerda el ferrocarril.
pero el ferrocarril de Cúcuta pues tuvo unas locomotoras muchísimo más grandes. La del tranvía sí era más o menos de ese tamaño. Pero no sé, no estoy pues involucrada. Me imagino que habrán tomado pues la decisión mejor de dónde la dejan ubicada. No sé si ustedes saben dónde la van a dejar, porque pues estaba en el centro de la redoma y ya ahí era donde era la estación Cúcuta, que la demolieron en 1960, 1959 fue demolida por la gobernación del momento y que era un edificio bellísimo de piedra, grandísimo, inclusive había muchísimos elementos, esa era una estación central a nivel de exportaciones e importaciones que tenía diferentes edificios. Había un edificio para el trabajo de la carpintería, ahí hacían los vagones, hacían las sillas de madera, habían puestos de lujo y puestos que eran más económicos y hacían todo el trabajo de mantenimiento de las locomotoras, pues había lugar para venta de boletas, o sea, todo esto es muy interesante leerlo en la parte del capítulo de la historia que hizo la historiadora María Yolanda, donde podemos apreciar cómo era la estación Cúcuta, pues en ese momento pensaron que lo mejor era tumbarla y desafortunadamente perdimos ese edificio y hicieron la redoma y quedó solo contamos con este recuerdo que es esta pequeña locomotora. Sí, Entonces, María no sé, Teresa. pues sí es muy valiosa porque nos recuerda pues la época, una época gloriosa que tuvimos, pero no sé pues si la van a dejar en el mismo lugar o debajo de los puentes o a la llegada de los puentes, no sé, no conozco el proyecto. Sí, María Teresa, la pregunta es porque mucha gente se ha preguntado por el indio Motilón. Es más, se han preocupado más por el monumento del indio el Motilón que por la misma locomotora Cúcuta que está allí. Perdió el golpe de vista, ¿no? Porque antes estaban en la redoma y todo el que tomaba la redoma tenía Lo veía. la vista, pero hoy no. Ya creo que la van a dejar ahí y ya hicieron un terraplén, ya hicieron un encerramiento, creo que va a quedar subiendo por la séptima hacia Atalaya, uno la mira hacia abajo, y viniendo de Atalaya, la mira hacia la derecha. Okay. Ahí quedó, en ese sitio, pues el desprevenido que toma el puente, pues no va a mirar siempre No para va a abajo. poder ver, lástima. Y el que viene de Atalaya viene también muy pendiente para coger la diagonal Santander. De pronto la dejaron ahí porque es el punto de la terminal, ¿no? De la Sí, terminal tal de vez. toda la historia. Tal vez la dejaron ahí, pero sí se perdió la óptica, se perdió la vista. Y con Sí, respecto a las otras casas que usted nos comentaba, todavía tenemos la de San Rafael, tenemos la de después de la entrada del puente a la entrada a Bochalema. ¿Qué otras encontramos? En la Campana Hay las tres líneas del ferrocarril que eran la línea norte, la línea frontera y la línea sur. Sur. Las que están como mejor conservadas son, por ejemplo, la de Bochalema, la de, la de también la estación sur que está en San Rafael y hay otras estaciones que son del siglo XIX, no son, el estilo arquitectónico no es tan decorado como el de las que son del siglo XX, que es, por ejemplo, la de Agua Clara, la de Puerto Villamizar, y hay en el estudio que se hizo con Corpatrimonio, fue en el año 2016, 2017, hay más o menos 16 estaciones. Claro que hay unas que ya se han caído, como el Salado, como la estación del Salado que se cayó, hay varias que se han caído y hay varias que están reformadas, que usted las mira y no sabe que son una estación. Claro claro que se puede recuperar. Hay pues toda la información histórica, hay videos, hay fotografías, hay planos, que inclusive hizo Corpatrimonio hace bastantes años, en el siglo
en los años pasados. Entonces hay mucha información histórica que pueden permitir recuperar este tipo de edificaciones y ahí están escondidas, así como ustedes se dieron cuenta cómo estaba el estado en que estaba la Quinta Teresa, el estado en que quedó la gobernación, el estado en que estaba la Torre Reloj, todas estaban afectadas, tenían intervenciones desafortunadas y con un estudio acucioso de la historia de la misma edificación se pueden recuperar a más o menos como estaban y también se hacen proyecciones ya contemporáneas. Rafael, debo hacer una aclaración de contexto geográfico. Yo dije la San Juana, no, es la Don Juana. La Don La Juana, Don Juana, sí. que es la ruta hacia el sur. Y a propósito de la casa, la estación de Bochalema, hablábamos extra micrófonos que la variante, perdón, la doble calzada va a pasar cerca, ¿no? Cuando yo supe y alguien me hizo un comentario, uy, que van a acabar la estación porque por ahí va a pasar, le dije, no puede ser porque eso tiene que ser un patrimonio. Bueno, pero entonces ya usted me decía que va a pasar muy cerca y pues la gente va a conocer una de las estaciones de ferrocarril vía sur. Muy bien, gracias. Sí, pasa, la doble calzada pasa cerca de las otras dos, que es la Don Juana, y hay otra que se llama, el que está en el Diamante, y la de Bochalema pasa cerquita, pasa casi que a 3 metros de la estación aún se mantiene, pero pues hay que hacerle una intervención para que no afecte la vía y pues el tránsito vehicular no afecte pues la edificación, pero sí la tienen que respetar porque la estación está declarada un bien de interés patrimonial, entonces la idea no es tumbarla, sino ellos o el Ministerio de Cultura pues exige que se debe respetar la estación. María Teresa, en este proyecto del ferrocarril de la recuperación, ¿han estado ustedes solos o los gobiernos, tanto departamental como municipal, se han interesado por lo que ustedes hacen? En el tema, se viene trabajando en el tema de la recuperación del ferrocarril y el tren inclusive desde el año 2018. Hemos trabajado, yo he participado pues en mesas de socialización pues en todo el tema cuando se estaba haciendo el plan de desarrollo nacional, cuando se hizo los planes de desarrollo municipales y departamentales. Específicamente nosotros nos unimos, varios profesionales y varias personas, y creamos una fundación sin ánimo de lucro que se llama Fundación Conexión Región. La creamos en el año pasado, en el mes de octubre, y llevamos trabajando, pues a principios de este año ya llevamos más de un año trabajando en el proyecto, ya lo hemos presentado ante el Ministerio de Transporte y ante el Ministerio de Cultura y ante diversas entidades. No, pues sí ha habido apoyo de los gobiernos porque en todos los planes de desarrollo, en el POT, inclusive en el Plan de Ordenamiento Territorial, quedó el proyecto de la recuperación de las redes férreas, inclusive en la parte de los Santanderes quedó también la recuperación de las redes férreas. O sea, estamos en un momento histórico donde ya el pensar en tener un nuevo ferrocarril y un nuevo tranvía no es un sueño, sino es una realidad que se puede llegar a realizar. Hay que trabajar juntos para lograr que esta red ferroviaria de Norte de Santander se comunique con la red ferroviaria nacional que pasa cerca a La Mata, en la salida más o menos de Convención El Carmen, y se está planteando con la Fundación Conexión Región, estamos planteando el nuevo ferrocarril de Cúcuta, el nuevo tren que pase por la zona del Catatumbo, que salga de Cúcuta, llegue a una zona cerca a Puerto Santander y conecte a la vía que viene del Zulia y llegue a Tibú, Convención La Mata, para ya conectarse con la red ferroviaria que este gobierno nacional está
poniéndole todas las pilas a la recuperación de la red ferroviaria. Entonces, pues tenemos que aprovechar esta coyuntura para lograr este sueño que ya no es tan sueño, ya puede ser una realidad. Sí, porque Luis Jesús, con ese respaldo que se tiene, el respaldo oficial, entonces toma más cuerpo el proyecto y lo que dice María Teresa, ya deja de ser un sueño para avistarse ya en la distancia la realidad, el que sea ya algo concreto. No, Sí. indudablemente que ese proyecto para la salida a la costa, Sardinata, Convención La Mata, es un proyecto primero de vías, ¿no? Eso es un proyecto que se tiene hace muchos años, inclusive centrales eléctricas lo vendieron en el 2012 más o menos, el presidente de esa época y el gobernador de esa época del departamento, con el fin de realizar esta carretera que nos llevara hacia la costa para sacar el elemento fundamental de la economía del norte de Santander, que es el carbón. Pero solamente el dinero alcanzó tal vez hasta Ocaña, porque hasta Ocaña hay una carretera excelente, no podemos quejarnos. Hay unos baches ahorita que lo están arreglando y eso es mantenimiento. Se tiene que convertir en una carretera 4G, pero de Ocaña de la Gloria hacia Convención no hubo mayor inversión y mucho menos de Convención La Mata. El proyecto ferroviario es interesantísimo porque ese nos puede también aligerar esa construcción vial, pero también la construcción ferroviaria para el transporte tanto de personas como de carga, en este caso del carbón que con todos los problemas que tenemos con Venezuela, se nos cerró el paso para salir al lago Maracaibo por este lado de Puerto Santander, Orope y Maracaibo. Entonces, por lo tanto, ese proyecto es importantísimo y yo creo que eso traería un gran desarrollo económico para nuestra región si se llegase a culminar con éxito tanto la vía como la vía férrea, que es la que usted está planteando, María Teresa. Sí, la idea no es una competencia entre que si es férrea o si es carretera. La idea es que tenemos que tener diferentes opciones de salidas al centro del país, que como ustedes saben, pues tenemos una barrera que es la cordillera oriental y pues la otra barrera pues es la barrera política de que estamos cerrados a Venezuela en este momento. Pero nunca hay que pensar de que esto va a ser así siempre. Entonces tenemos que estar prestos a cuando ya se abra la frontera para que tengamos nosotros una opción de salir nosotros al Mar Caribe y no tener solo una única opción que es salir por el lago de Maracaibo. Entonces no es un sueño ni es una idea de ahora, es una idea inclusive de los ingenieros que hicieron el ferrocarril de Cúcuta en el siglo XIX. Ellos siempre pensaron en esa conexión al centro del país y que no solo es al centro del país, es la posibilidad de ir hacia Sudamérica o de ir al Pacífico o al Atlántico. O sea, es norte de Santander que estamos en este momento con pocas vías de salida y que necesitamos tener varias opciones para salir al centro del país. Y esta opción del ferrocarril pues es una de las mejores opciones que hay ahora y lo que es el tema de carga, no solo pues acá en Colombia, sino en el mundo. El tema de carga siempre se ha manejado es por ferrocarriles. Siempre que se habla de un proyecto de estos, María Teresa, se piensa en la inversión. ¿Se tiene cuantificado o es todavía es prematuro? Sí, es prematuro porque lo primero que hay que hacer es una planeación de este tipo, tiene diferentes etapas. Hay que hacer como la recopilación de información, hacer estudios de prefactibilidad para lograr saber cuál es la mejor ruta, cuál es el tipo de vehículo que se necesita. Pero este proyecto yo considero que tenemos que tenerlo
como un proyecto de inversión social, de recuperación de una zona que está muy alejada pues, del centro del departamento, que es la zona del Catatumbo, y muchas veces usted puede hacer una cantidad de proyectos de emprendimiento, pero si la persona no tiene cómo sacar sus productos para venderlos, entonces hay que tener en cuenta que este es un proyecto que se debe invertir, así inicialmente la carga no del cierre financiero. Hay que tener en cuenta que esto es un proyecto de inversión social y de recuperación de una zona que está con falta de vías de conexiones. Entonces, por eso se está planteando este proyecto y la idea pues es que yo sé que el gobierno nacional no va a tener los recursos porque este es un proyecto pues de gran envergadura, pero tenemos el apoyo de muchos organismos internacionales o de otras entidades, no solo nacionales, sino internacionales, que nos pueden dar una mano para llegar a tener, en el plan de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo está previsto hacer esta primera etapa que es de los estudios, y eso permitirá saber, así como cualquier obra de construcción o cualquier proyecto, hay que hacer pues unos estudios preliminares para saber cuál sería el costo. Nosotros hemos trabajado, pues ya se tiene más o menos un kilometraje, unas rutas, pero todo lo define son los estudios, que no son solo estudios de ingeniería, sino son también estudios sociales, estudios económicos, estudios financieros, o sea, tiene una cantidad de componentes que no solo lo hacen los ingenieros ni los arquitectos, sino los hacen muchas disciplinas, así como les estaba hablando de este tipo de proyectos. Tienen que tener muchas personas que trabajen en pro de sacar adelante el proyecto. Gladys Leonor Montes nos dice buenas noches. Ingrid Harman Paz dice presente. Esther Botello dice que está pendiente de la información y también del partido que juega el Cúcuta Deportivo a esta hora. Y Fernando Fernández Rivera dice, María Teresa, la locomotora debía instalarse a la salida del puente de hierro de San Luis. Allí quedaría perfecta, ya que esa era la ruta del ferrocarril. Pues son ideas, ¿no? Sí. María Yolanda Suárez Plata también está con nosotros en este momento. César Prada, Félix Leonardo Quintero, están pendientes de esta conversación que tenemos hoy con María Teresa Vela acerca del ferrocarril de Cúcuta, de norte de Santander, Luis Jesús. Sí, Rafael, lo que dice nuestro cibernauta tiene razón, ¿no? Ahí todavía hay un resto del puente por donde pasaba el ferrocarril y qué bueno sería hacer un centro turístico ahí, ¿no? Que toda la gente que venga a Cúcuta tengamos como algo, como mostramos el malecón, pues mostremos también esa parte. Uno va a Cartagena y lo llevan al monumento de los zapatos viejos. Y eso llega a uno y ese metal, ese cobre, no sé qué, eso está más caliente que el berraco, y lo que sale uno es quemado de las piernas, de los brazos y de las nalgas para tomar una foto ahí. Oye, ¿y por qué no promocionamos en Cúcuta Centro Turístico Ferrocarril Cúcuta? Entonces, ahí tenemos el puente, ahí estuvieron haciendo un mirador, tratando de como rescatar el puente, pues sería ideal, y de verdad que sí, que la idea está muy buena, ojalá las autoridades puedan escuchar y llegar esta idea hasta las autoridades municipales para que sea un sitio de visitar. El que venga a Cúcuta diga, bueno, vamos a mirar qué pasa con la locomotora, el ferrocarril antiguo de Cúcuta y el puente que está ahí al lado, y eso sería un sitio ideal para acomodarlo. Vea que las ideas, en la alcaldía hay un centro de pensamiento, escuché decir yo qué días. Bueno, que pongamos a funcionar ese centro de pensamiento, porque de verdad que allá está escondidita la locomotora. Vamos a esperar qué va a pasar con el indio, porque con el indio también hay problemas.
María Teresa, Rafael le preguntaba sobre los costos de inversión. Yo le pregunto es la clase política del norte de Santander, nuestros honorables congresistas de la República, senadores y representantes a la Cámara, ¿qué piensan de este proyecto, de este macroproyecto? ¿Si se han pronunciado al respecto o no lo conocen o están callados? ¿Qué se sabe de esa clase política? Pues no sé porque pues el año pasado hemos trabajado, hemos presentado el proyecto en diferentes espacios. El, la primera presentación que hicimos del proyecto fue en un foro que hicimos el 25 de febrero y tuvimos pues el apoyo en el foro de la Gobernación de Norte de Santander, de la Alcaldía de Cúcuta, estuvieron de Planeación Nacional, estuvieron del Ministerio de Transporte, también estuvieron de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Férreos, y pues ahí pues no había empezado pues este tema del aislamiento del COVID, y fue pues casi que ese evento pues fue muy bueno, asistieron físicamente como 400 personas, fue en el Teatro Zulima, y pues ahí dimos a conocer el proyecto, pero no estamos presentándolo, lo vamos a presentar en una mesa que hay que se llama la Alianza Logística Regional, que trabaja sobre el tema de la competitividad y del transporte de carga. Y también pues estamos pidiendo pues presentarlo ante el área metropolitana, pero el tema del tranvía y del tren ligero como transporte público metropolitano, que sea como el eje del transporte metropolitano de Cúcuta. No sé, ustedes podrían hablar con ellos. Nosotros pues estamos prestos a presentar el proyecto a las personas que lo quieran, y pues sí nos gustaría que los congresistas y la gente que trabaja por Norte de Santander apoyen el proyecto. Este es un proyecto que no se puede hacer con una sola persona ni con un solo congresista, tiene que ser todas las personas y todos los norte santanderianos tenemos que abogar porque este proyecto se haga realidad. Estos son proyectos que no son de un solo grupo político ni nada, sino tiene que ser entre todos, porque si no es difícil que llegue a hacerse una realidad. ¿Será que no han comprado el libro? ¿Que no han leído el libro? No sé. En el libro, pues yo quería hablarles del libro también. El libro, pues, fue hecho por Corpatrimonio, Corporación de Amigos del Patrimonio Norte Santanderiano. Es una entidad sin ánimo de lucro. Venimos trabajando hace muchos años por el patrimonio norte santanderiano. En el 2016 hicimos la investigación con la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta sobre esto. Básicamente el libro es sobre la recuperación del patrimonio ferroviario que tenemos. Son las antiguas estaciones del ferrocarril que están planteadas como unos recorridos turísticos culturales por la zona rural de varios municipios. Son, como sabemos, son el municipio de Bochalema, está Pamplonita, está Villa Rosario, Cúcuta y Puerto Santander, son los que tienen estaciones. Y se plantea pues que estas edificaciones tengan, de acuerdo al lugar donde están ubicadas, una vocación, o sea, no que todas sean casas de cultura, sino que una sea un restaurante, otra sea un centro comunitario, o sea, diferentes, habría que hacer un proyecto pues integral. Y lo bonito que tiene el libro fue que se hizo toda la investigación histórica que estuvo a cargo de la historiadora María Yolanda Suárez. Los primeros capítulos son no solo de Cúcuta, porque pues los que hicieron el libro fue el municipio de Cúcuta con la gobernación, sino que María Yolanda no solo nos habló del ferrocarril, sino nos habló de antes del ferrocarril, los antiguos caminos, y en la parte de la historia del ferrocarril,
pues es un proyecto de vida de María Yolanda, que está trabajando en eso desde que, inclusive antes de graduarse de la universidad. Y al final, ella ya pues nos habla del ferrocarril y de las líneas y todo lo que fue la empresa del ferrocarril de Cúcuta. Y en la parte ya de los otros capítulos ya entramos los arquitectos y las personas que trabajamos en el levantamiento de estas antiguas estaciones. Después viene la parte de proyecciones y recomendaciones. En esta parte ya se hace como una valoración de lo que es el patrimonio ferroviario que tenemos, que no es solo patrimonio material, sino es un patrimonio inmaterial de todo lo que fue estas estaciones que ya no están. Tenemos los recuerdos, tenemos las antiguas rutas del tranvía, y entonces en las proyecciones ya viene al final la parte donde ya hablamos de qué se debe hacer con estas estaciones, cómo debemos a trabajar, y ya se plantea al final el nuevo ferrocarril de Cúcuta y el tranvía. Entonces es pues un libro muy, muy completo, ojalá lo compren. Pues desafortunadamente no lo podemos regalar porque cuesta mucho pues lo que es la impresión, y vale pues 120.000 pesos. Es interesante para conocer, porque no solo se habla de proyecciones de estas estaciones, sino de proyecciones de lo que es el patrimonio que tenemos nosotros acá, sobre todo en Cúcuta. ¿Y dónde se consigue, María Teresa? Lo venden, por ejemplo, en el Fondo de Promoción Turística, en el edificio Rotetal, que funciona en la calle 10 con Avenida 0. Ahí está el local de Fondo de Promoción Turística. Está también en la Biblioteca Pública, tienen unos ejemplares, pues Corpatrimonio también. También tiene en Pamplona el Museo de Arte Moderno. Y pues Corpatrimonio tiene varios ejemplares, y pues ojalá lo compraran pues los que están interesados pues en conocer toda esta historia. La idea de nosotros fue que esta investigación tan valiosa que se hizo con mucho esfuerzo, no quedara pues ahí en los estudios ahí que guardan los contratos y eso, sino quisimos hacer algo como para divulgar esta investigación y para que la tuviéramos, porque muchas veces fallamos en las bibliotecas y en los sitios acá que no encontramos información histórica realmente hecha por una persona, como un profesional de historia que lo hizo con todo el rigor y basado en fuentes primarias y secundarias. Entonces es importante porque muchas veces hay historias y hay leyendas que la gente de tanto repetirlas las cree. En cambio aquí este libro es súper interesante. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero vale la pena que lo adquieran y que lo divulguen. Claro. Mónica Vela Vicini, Antonio González, John Jairo Mesa también están pendientes de esta conversación con María Teresa Vela. Y Gladys Leonor Montes dice, ojalá se logre concretar ese proyecto. Sería muy bueno para la ciudad. Pues agreguemos que para la región y para la zona de frontera, porque eso abarca mucho este proyecto de ferrocarril. Luis Jesús. Sí, Rafael, un saludo para John Jairo Mesa Mora, funcionario de la Secretaría de Educación del municipio de Cúcuta. Excelente funcionario allí en la Secretaría. Javier Payares, profesor de Ciencias Sociales, excelente profesor también. Creo que trabaja en Gremios Unidos. Y a nuestra compañera maestra Rosa Inés Morales de Villa del Rosario, profesores también que están pendientes de todos estos proyectos que son grandes para la ciudad. Y mi hermana Mónica Vela Vicini, mi hermana, arquitecta también. Arquitecta, muy bien. María Teresa, el tranvía y el ferrocarril de Cúcuta en ese proyecto sería como un complemento al transporte masivo que Cúcuta y la zona metropolitana requieren en este momento, porque yo me atrevería a decir que el transporte masivo es una urgencia que tiene la Cúcuta y la zona metropolitana,
pero si se da lo del tranvía y el ferrocarril, ¿sería un complemento o cómo se manejaría esa situación para el transporte, ¿no? Acá en Yo Cúcuta. no lo veo como un complemento, yo lo veo como unas líneas integrales y unas líneas básicas y el eje central del transporte masivo metropolitano yo lo centraría en las líneas férreas, en las líneas del tren ligero. Nosotros pues hemos trabajado ya en unas rutas, tenemos unas rutas determinadas que son las rutas son las vías principales de Cúcuta y las estaciones pues ya están planteadas y es básicamente alrededor del anillo vial y por las vías principales como la diagonal y entrando al centro y saliendo, o sea, ya hemos trabajado en el tema y ya pues sería un error craso que no tuviéramos en cuenta el ferrocarril y el tranvía y el tren ligero si vamos a hacer un nuevo transporte público metropolitano. Esto se debe hacer con una APP y nosotros pues con la Fundación Conexión Región estamos proponiendo pues que apoyamos a las entidades territoriales para que hagan el nuevo transporte de nosotros, que no sea solo en buses, ¿no? O en Transmilenios. Un tipo Transmilenio no. Tiene que tener en cuenta, no como un complemento, sino como las vías principales del transporte masivo. Okay. María Teresa, No sé, pues hasta ahora pues no han contratado ya no sé qué tan avanzado vaya el proceso. sí, Pero señora. sería un error que no las tuvieran en cuenta. No lo llamemos recompensa, sino un reconocimiento mejor. A todo este esfuerzo, a todo este trabajo que ustedes han hecho, es el logrado en la 27ª Bienal Colombiana de Arquitectura, en la que pudieron llegar como finalistas en una de las categorías. Sí, el libro fue seleccionado en la categoría de investigación, teoría y crítica. El evento de premiación va a ser ahorita en noviembre, a finales de noviembre. Y también ya tuvo el premio Juvenal Moya de Arquitectura, ese es de la Sociedad Colombiana de Arquitectos a nivel regional. Fue ganador el proyecto y también lo estamos presentando en la Bienal Panamericana que se realiza en Ecuador. Ese también está compitiendo, pues hasta ahora nos inscribimos y la premiación o la selección va a ser ahorita también en noviembre. Y sí, el proyecto y la investigación ha gustado, pues que es muy interesante. Los jurados, por ejemplo, del Juvenal Moya estaban admirados, pues vinieron los jurados eran representantes del presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá y entonces ellos no creían y les parecía increíble cómo tuvimos un ferrocarril acá. Mucha gente, pues Cúcuta la ve como, pues, solo mira pues los problemas que tenemos, que son graves, pero no mira la parte buena que nosotros tenemos, todo ese patrimonio que tenemos. Inclusive ese mismo día hubo una exposición de la arquitectura en Italia, en Roma, y vino una arquitecta colombiana a presentar la exposición con el consulado o con el área cultural de la embajada italiana y ella era asombrada de las edificaciones que tenemos acá. Le parecía que era como una ciudad del Caribe y todo eso no lo vemos nosotros, todo eso no lo vemos nosotros. Nosotros creemos que aquí no tenemos patrimonio y resulta que estamos llenos de patrimonio, llenos de edificaciones valiosísimas que muchas veces por desconocimiento el mismo propietario las tumba y no las aprovecha para mantenerlas. Entonces, muchas veces estos premios
la gente de afuera es la que ve lo que tenemos, ve esta historia pues que cuentan ahí. Inclusive yo no la conocía, y cuando yo empecé a leer pues la parte histórica de María Yolanda, yo me di cuenta de que de todo lo que hemos tenido acá y que aún tenemos, y que somos gente que tenemos sangre de muchas culturas, y entonces es una cantidad de patrimonio que tenemos que muchas veces nosotros no conocemos. Este libro y pues otros trabajos, ahorita acabamos de terminar un trabajo, no sé si ustedes lo conocieron, que fue otro trabajo de Corpatrimonio que hicimos, de un proyecto que se llamó Aquí, Allá y Acullá Somos Cúcuta Patrimonio Multicultural, que lo desarrollamos en el mes de septiembre y octubre, y fue muy interesante. Fue la divulgación de los 4 bienes nacionales que tenemos, y inclusive tuvimos una invitación para presentarlo ante los vigías del patrimonio del Ministerio de Cultura, y fue muy interesante y fue muy linda la acogida que tuvo el proyecto. Son proyectos de divulgación, pues que los invito a ustedes que son comunicadores, que trabajan en esto, en conocer y dar a conocer todo lo que tenemos nosotros como patrimonio. Pues nosotros trabajamos pues en la parte técnica, pero los que saben divulgar son ustedes. María Teresa, Mónica parece que está de acuerdo con usted y no sé por qué. Dice, siempre apoyando la protección y promoción de nuestro patrimonio, que tiene un potencial multipropósito muy interesante. Y nos habla de la publicación del libro que está nominada a la Bienal. En estos días, María Teresa, aquí comentábamos que uno va al centro de la ciudad y no se da cuenta cuáles son los monumentos que hay. Y entonces, como uno está acostumbrado que la catedral queda acá, que la alcaldía allá, que la gobernación allá, que la casa de la cultura por el otro lado, entonces uno camina desprevenido. Pero esta gente que viene a Cúcuta sí admira lo que tenemos. Sí se Y da dicen, cuenta. Sí. caramba, sí, claro, ¿cómo tienen esto y no lo explotan? ¿Por qué no se explota como una ruta turística? ¿Por qué no se tiene como una mejor manera de mostrarlo a los visitantes, a los mismos cucuteños? Porque usted tiene razón, muchos no sabemos qué existe aquí en Cúcuta. No, y se está trabajando por lo menos a nivel de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía, y también de la Gobernación. Se está trabajando en las rutas turísticas. Toda la gente que trabaja en turismo está muy acorde con que hay que explotar todo este patrimonio que tenemos, y pues hay que arrancar, hay que apoyar. Muchas veces usted, por ejemplo, va a la avenida Séptima, y usted como camina solo mira los letreros, pero usted no mira hacia arriba. Y hay una cantidad de edificaciones valiosísimas que ya no se ven, inclusive de principios de siglo. Hay una cantidad de esculturas, por ejemplo, el cementerio central tiene una cantidad de esculturas valiosísimas, pero de talla internacional. No es que sean aquí como regionales, son una cantidad de edificaciones valiosísimas que tenemos, los mismos monumentos nacionales. Pues con contarles que en Cúcuta tenemos 53 bienes declarados, más las 20 estaciones, que tenemos casi 100 edificaciones declaradas, y hay muchísimas edificaciones que están por declarar. Entonces, esta es la labor pues que nosotros hemos tratado de hacer un poquito, pero es tanto lo que hay que contar que hay que empezar o hay que continuarlo. Y pues uno no es el único que trabaja en eso, hay muchas entidades que quieren hacerlo, y entonces hay que aprovechar todo este impulso que tenemos. Muy interesante esta conferencia de la arquitecta Tita Vela. Tenemos que recuperar los monumentos que pertenecen a nuestra historia y embellecen la ciudad. Luis Jesús, esto lo dice Ingrid Harman Paz. Sí, efectivamente, mi siguiente intervención está hacia ese punto.
María Teresa es arquitecta, es historiadora patrimonial y Recuerda que no, son, yo no son, soy historiadora. son La personas, historiadora es Yolanda. He investigado el patrimonio arquitectónico, sí, pero no, exactamente, no son soy personas historiadora. quietas, investigadoras, para allá iban, en el tema de la investigación. Sí. Seguramente no se van a quedar con este proyecto, seguramente van a seguir. ¿Qué otros patrimonios históricos, culturales podrían ser retomados por este grupo interdisciplinario de profesionales para estudiarlo y hacer una profunda investigación y poder desarrollar un proyecto y poder rescatar lo que están diciendo los cibernautas, y usted lo acabó de decir, todos esos patrimonios culturales? Pues están todas las edificaciones en varios municipios que así no estén declaradas, son de una época y vale la pena recuperarlas. Lo que veo más cerca es la recuperación del Parque Gran Colombiano debido al bicentenario que tenemos el año entrante. Entonces, por ejemplo, en Villa de Rosario está la antigua estación del ferrocarril, que está casi que se cae ya, eh, y está pues varias edificaciones. Entonces son como, cada uno de los centros históricos declarados de acá, de norte de Santander, que son Pamplona, el Carmen, la playa de Belén, y los centros históricos como el de Cúcuta, en Ocaña. O sea, son, así usted tenga en su municipio la iglesia, el parque, tal vez una casa que valga la pena recuperar, son como espacios que usted debe recuperar y forman parte de su historia. Entonces, es hacer como donde usted esté, revisar qué puede recuperar y bogar porque no los tumben, porque muchas veces, por ejemplo, en Cúcuta, para usted tumbar su casa y hacer un parqueadero es más viable y le da más dinero que arrendarlo. Entonces, no, usted pierde una cantidad de patrimonio que usted lo puede utilizar. Entonces, muchas veces la gente cree que es que el patrimonio lo tiene que conservar es el municipio, la gobernación, pero no es, que no es suyo, que no es su propiedad, ni que usted le va a invertir. Entonces, es como cambiar el chip de la gente y que logremos entender que el patrimonio es valioso y que el patrimonio da mucho beneficio, no solo económico, sino para la ciudad. Cuando usted va, por ejemplo, a otros lugares, a usted no lo llevan a usted no lo llevan a donde están los hoteles nuevos ni nada de esas cosas, usted lo llevan a las zonas históricas, que son las zonas donde se ve realmente la identidad del municipio o de la ciudad donde usted está. Entonces usted cuando va de visita a otras ciudades o a otras naciones, usted lo que le muestran es la parte histórica, la parte original de su territorio. Ya en este momento, pues ya las edificaciones ya como que son de todos lados, las edificaciones contemporáneas son como de todo el mundo esta parte antigua es la que hay que conservar en una ciudad, me Sí, parece a mí. Rafael, lo que dice la doctora María Teresa es, en Pamplona sí que se cumple esa situación. En estos días hablé con un compañero en Pamplona, mirando algunos locales, y decía, no, Botello, eso no lo dejan reformar. La casa de mis papás que quedan aquí, 2 cuadras arriba del parque, quisimos reformarla entre los hermanos y no nos permitieron, óigase bien, no nos permitieron reformar la casa. Por lo menos yo creo que la fachada hay que dejarla, hacia adentro hagan una mansión. Pero porque Pamplona es un patrimonio cultural, todo lo que está cerca al parque y sus zonas adyacentes son intocables. Eso no hay ningún político que diga que sí, ni el alcalde. No, eso es una orden nacional, es un decreto nacional. Así debería ser con todos los monumentos históricos, culturales en el resto del departamento, ¿no?
que Sí. no los dejen tumbar, que no los dejen cambiar, sino que simplemente se mantengan, se reestructuren, como se hizo con la Quinta Teresa, por ejemplo, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que estaba prácticamente en ruinas y hubo la gestión para que se volviera a reconstruir y ahí está, prestando el servicio y mostrándole a la gente que venía a Cúcuta un diseño arquitectónico hermosísimo para todo visitante, ¿no? Sí. María Teresa, nuestro compañero en Pasto, Jaime Eliezer Calvachi, tiene una pregunta desde la capital de Nariño. Jaime Eliezer. Doctora María Teresa Vela, ¿qué tan rentable es este proyecto? Ignoro si en Norte de Santander existen personas suficientemente adineradas a las que se podría tentar para que le apuesten a conformar una empresa mixta alrededor del ferrocarril. Este es un proyecto que no es un proyecto local, este es un proyecto a nivel regional y a nivel departamental e inclusive a nivel nacional. Yo no sé, seguramente habrá alguien, pero no, el proyecto no se saca adelante yo no creo que haya aquí personas que puedan llegar o estamos hablando del proyecto del ferrocarril, no creo que hayan empresas que lo hagan solo, eso tiene que ser una unión entre varias empresas. No solo con Cúcuta, no solo con Norte de Santander. Sí, incluso gobiernos internacionales o organizaciones internacionales, ¿no? Que Sí, le metan la mano. Y Mónica sí. Vela habla de las casas antiguas muy bellas que hay en Cúcuta para rescatarlas y que se pueden utilizar para hacer ese recorrido, esa ruta turística por el centro de la ciudad. Y Ingrid Harman nos dice que el templo histórico, el Parque de Villa del Rosario y la Casa del General Santander son los monumentos más importantes de mostrar y están en pésimo estado. Tendrían que estar listos para la celebración del bicentenario. ¿Cuándo empiezan los trabajos? Se pregunta Ingrid Harman. Tengo entendido que hay un proyecto, que fue un proyecto que se hizo en el año 2014 sobre la recuperación del Parque Gran Colombiano. No sé, son proyectos tan grandes que hay que empezar por etapas. El proyecto incluye pues toda la recuperación de las zonas verdes. Hay planteado pues unos caminos, unas edificaciones, la recuperación de los edificios. También yo trabajé pues con el Museo de la Casa del General Santander para hacer los estudios para las obras de mantenimiento y revitalización de la Casa del Museo del General Santander. Eso fue con recursos del Banco de la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de la República. Y pues ahí ya esos dos estudios pues ya están. No sé cómo irán en la gestión de recursos. Tengo entendido que hubo una apropiación presupuestal hace poco y también se está planteando hacer el nuevo centro de convenciones. Entonces, no sé, pues todo depende de los recursos para ver si tengo entendido que el centro de convenciones no se alcanza a hacer para el 2021, pero tal vez sí logremos algo con el Parque Gran Colombiano y la Casa del General Santander. Pero ya para saber si ya lo van a sacar a licitación o cómo van, no sé, no sabría decirle. Pero este tipo de obras requieren por lo menos unos 8 meses, 10 meses para hacer, depende, pero también se puede hacer por etapas, no quiere decir que se termine para el día que cumplimos nosotros, que no sé, creo que es en septiembre, no sé, o en octubre,
pero el caso es que conseguir los recursos e iniciar este tipo de proyectos. Por ejemplo, esos planos están desde el 2014 y pues los únicos que han apropiado recursos para esto han sido el Ministerio de Cultura, pero por ejemplo la alcaldía o la gobernación no le ha invertido, ni se ha gestionado recursos internacionales para hacer este tipo de obras. Entonces se hace un gran esfuerzo para buscar el dinero para los planos y para los estudios, porque nada se puede invertir si usted no tiene planos, si no tiene planteamientos, si no tiene todos los requisitos que debe uno cumplir. Se hace un gran esfuerzo para hacer esto, pero la gente o las entidades se asustan porque el valor es muy grande y no lo empiezan a hacer. Entonces hay que empezar a ejecutar por etapas este tipo de proyectos que son tan grandes. Asimismo, por ejemplo, el ferrocarril. No es que se llegue en un año a hacer el ferrocarril, no, hay que hacerlo por etapas, hay que ver cuál es la etapa prioritaria y por dónde se debe arrancar. Lo mismo el tranvía. No es, se puede hacer un planteamiento a nivel general de varias rutas, pero se arranca por la más importante y después se va avanzando en las otras. Entonces son proyectos que son muy grandes y no se puede pensar en que para tal día van a estar, a no ser que se cuente pues con todos los recursos y se pueda planear tantos meses vamos a entregar tal cosa. Entonces, pues no sé, pues no he ido a mesas de trabajo, no sabría decirle a Ingrid para cuando hagamos la celebración, no sé qué tan avanzado pueden estar los trabajos allá en Villa del Rosario. Fernando Fernández vuelve sobre las casas antiguas. Y dice que Cúcuta ha perdido la mayor parte del patrimonio arquitectónico. Las grandes casonas de la avenida Gran Colombia las han demolido y no queda sino la del Club Cazadores. En la calle Sexta con la avenida Cuarta hay una belleza de casona que está que se pierde, y así otras de los barrios Latino y La Playa. Y pregunta qué se sabe de la casona del Seminario Mayor, porque también tiene su historia, dice Fernando. La del Seminario Mayor era la que está en la salida para... ¿Dónde era el colegio seminario? Sí, señora. ¿O cuál es el Seminario Mayor que es la salida para Villa del Rosario, a un lado? Ah, no, es aquí en Quinta Oriental, en la avenida 9 Este, al lado donde quedaba la cárcel de mujeres. Pero ese es el Seminario Menor. Sí, es el Ya. seminario menor, Sí, el seminario otro menor. era... sí, estas edificaciones hay que declararlas, declararlas. Hay una cantidad de edificaciones, es un procedimiento que se debe seguir para declarar este tipo de edificaciones para que no las demuela. Entonces, la forma de protegerlas es declarándolas y así no sean de la nación o no sean del municipio, porque hay que protegerlas, así como una cantidad de casonas que hay, por ejemplo, y de edificios que hay en el centro, inclusive por las rutas del ferrocarril, hay una cantidad de edificios. Entonces lo que yo veo que se debe hacer y que inclusive ha quedado en el plan de ordenamiento territorial y ahorita en el plan de desarrollo municipal es hacer el plan de ordenamiento, el plan especial de manejo y protección, que es lo que tiene, por ejemplo, Pamplona, que usted nos comentaba que no permitían que tumbaran, Luis Jesús, que no permitía que tumbaran casas en Pamplona. Este es un instrumento que se llama Plan Especial de Manejo y Protección, que es el instrumento que se usa a nivel de protección de los centros históricos o de los sectores históricos. ¿En qué consiste esto? Es un estudio primero donde identifica qué es lo que tenemos valioso. Por ejemplo, el centro histórico, el sector de interés cultural declarado de Cúcuta es alrededor de los 4 bienes nacionales, o sea, son poquitas manzanas, y resulta que no está incluido, por ejemplo, la catedral ni el Parque Santander, ni está incluido, por ejemplo, el parque de la plazuela del Libertador ahí al lado del Palacio Nacional, del edificio Santander.
O sea, es increíble que el centro histórico de Cúcuta no esté incluida la catedral, no esté incluida el Parque Santander. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar la zona del centro histórico de Cúcuta e involucrar las edificaciones, no solo las especiales y las monumentales, sino también las edificaciones de arquitectura doméstica, como casonas, que solas puede ser que no sean valiosas, pero ya en conjunto crean un centro histórico. Hay una cantidad de edificaciones que hay en el centro originario de Cúcuta después del terremoto. Entonces, lo primero que hace este plan, que no lo hace solo un arquitecto, sino tiene que estar tiene que ser un equipo multidisciplinar, identificar qué es lo que tiene uno valioso y después hacer los planteamientos y los proyectos de cómo se va a recuperar. Entonces, por ejemplo, lo que era Santa Marta. Santa Marta fue el primero que tuvo plan especial de manejo y protección en Colombia, y usted mira a la Santa Marta o mira a Cartagena antes de que hicieran su recuperación, y es estar mirando a Cúcuta. Entonces usted ve, por ejemplo, en Cartagena, yo me acuerdo que eso era lleno de cables de luz, eso era un desorden en el centro histórico. Vaya a ver usted a Cartagena ahorita cómo está de linda. Entonces por ejemplo, Lorica, Córdoba. Inclusive cuando llegaron allá los del Ministerio de Cultura y las arquitectas que iban a hacer el plan especial de manejo y protección, los mismos de Lorica decían, pero ¿qué es lo que le ven a este pueblo? Nosotros no tenemos nada. Vaya a ver a usted a Lorica en este momento. Entonces, no, esos son planes que no lo puede hacer una sola persona, tiene que ser gente especializada, y eso es lo que necesita Cúcuta, el plan especial de manejo y protección y la declaratoria de todos estos edificios que no solo están en el centro de Cúcuta, sino hay muchos barrios tradicionales de Cúcuta que aún conservan una cantidad de edificaciones valiosísimas, y colegios y edificaciones que ya están identificadas, inclusive Luis Armando Albarracín y el equipo que trabajó en el POT también identificaron una lista indicativa de edificaciones. Entonces el paso a seguir es la declaratoria y empezar a hacer este tipo de planes, que precisamente estos planes son los que crean unos recorridos y unos espacio público, cómo se interviene en el espacio público, cómo genera conexiones entre los bienes, y eso pues vale la pena hacerlo en Cúcuta para que no sigamos acabando, aunque tenemos muchísimo todavía. Pues María Teresa Vela Vicini, arquitecta, investigadora. Ahora sí lo dije bien. Ahora sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co, para conversar sobre esto, sobre el patrimonio ferroviario, para conversar sobre todo lo que tiene que ver con la arquitectura y con la historia de Cúcuta como capital de norte de Santander. Muchísimas gracias por su invitación y a la orden cuando quieran que hablemos nuevamente. Claro, muy gracias, bien, María Teresa, muy amable. Otras oportunidades. Yo entonces me desconecto. Sí, señora. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego.